El siguiente punto es este. Ningún hombre se ha arrepentido jamás, ni se ha convertido en cristiano sin un elemento de preocupación y percepción en su conciencia con respecto a su estado y situación. Eso es obvio en este salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. El hombre que escribió este salmo se sentía desesperado. Sentía una gran preocupación por su estado y situación. No podía librarse de ella. Era el problema más acuciante en su vida y existencia. David era un rey, y un rey muy pudiente, y su reino era muy próspero. Pero cuando comprendió esta verdad acerca de sí mismo, toda su riqueza, poder y posición no pudieron satisfacerle. Esto era lo que importaba, y dijo: debo hallar la tranquilidad con respecto a esto. Debo reconciliarme con Dios. Eso se ha convertido en lo más importante de su vida. No es preciso que lo diga. Sin duda, es más o menos obvio. Te pido nuevamente que leas tu Biblia, que leas las biografías de los santos, que leas tu himnario y veas que todo el que se ha arrepentido ha pasado por esta fase y experiencia en particular. Ha sentido una preocupación por su alma y por su relación con Dios. No tengo nada más que añadir a esta cuestión, salvo una sencilla pregunta. ¿Te has preocupado alguna vez por ti mismo y por el estado de tu alma? ¿Sientes alguna angustia por ella? ¿Has experimentado intranquilidad por ella? ¿Te ha inquietado o preocupado alguna vez la cuestión de tu alma? Te repito que, si no ha sido así, no sirve de nada que pertenezcas a una iglesia, y la utilización que hagas de la denominación cristiana es completamente engañosa. Esto es algo inevitable en el caso de todos los que se arrepienten y convierten en cristianos. Permítaseme ir más allá y expresarlo de esta forma. Me imagino que alguien podría decirme: nunca he sentido esa gran preocupación. No veo que necesites sentir esa preocupación. Me han educado en la religión. He asistido a lugares de culto. He intentado hacer el bien. He intentado ayudar a los demás. No esperarás que experimente esa preocupación de la que me hablas. Bien, mi respuesta es que no sabría decir si ese sentimiento es el mayor pecado de todos. Permítaseme expresarlo de esta forma. Te pido nuevamente que consideres a los santos. Si esas personas piadosas, esos santos hombres y mujeres a los que he hecho referencia, se han visto como pecadores a los ojos de Dios, ¿por qué ibas a ser tú distinto? Simplemente te desafío en este punto. Afirmo que nunca ha habido un santo en la tierra que no se haya considerado a sí mismo un vil pecador. Por tanto, si tú no te consideras un vil pecador, entonces no te pareces a ellos. Pero aguarda un momento. Permíteme concretarlo un poco más. Te invito a considerar durante unos momentos quién es Dios y lo que es. Recuerdo haber leído el artículo de un hombre que criticaba aquel himno de Charles Wesley en el que decía: vil e injusto es lo que soy, lleno de pecado estoy. Aquel hombre lo criticaba diciendo: imaginemos a un hombre que busca un empleo y se presenta ante el hombre que le va a dar trabajo, y en la entrevista dice: lleno de pecado estoy. No obtendría el trabajo. Y pensaba que eso zanjaba toda la cuestión. Pero vemos que había olvidado algo. No veo motivo para que un hombre hable de ese modo a uno de sus congéneres que sabe que es igual que él. Pero Charles Wesley no estaba hablando de sí mismo en presencia del hombre. Se estaba dirigiendo a Dios. Y Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5. ¿Puedes concebir algo semejante? Dios es pura y absolutamente santo. No hay mancha, no hay mácula en él.
Intenta imaginarlo. Él es quien nos importa, Dios. ¿Y qué exige Dios de nosotros? Bien, te lo diré. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Amigo mío, la cuestión no es si has cometido adulterio o no. Es la siguiente: ¿has amado y estás amando a Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente? Si no es así, eres un pecador. Dios exige eso de ti y tiene derecho a exigirlo, puesto que Él es Dios y Él nos ha creado y nos ha creado para Él. El fin principal del hombre es glorificar a Dios, y no glorificar a Dios es el mayor pecado de todos. ¿Glorificamos a Dios? ¿Le agradecemos a diario la bondad, la misericordia y la piedad que nos demuestra? ¿Le entregamos la alabanza, el honor y la gloria? ¿Es nuestra principal preocupación que se le glorifique cada vez más? Jesucristo dijo que su mayor objetivo en la vida era que se glorificara al Padre. Todo hombre recibe el llamamiento a hacer lo mismo, y no hacerlo es pecado. Recordemos cómo lo expresó Daniel a otro rey, Belsasar. Le dijo: al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel 5:23. La esencia del pecado no es tanto ser culpable de actos específicos, es el hecho de no glorificar a Dios, de no vivir nuestra vida para Dios. Dios puso al hombre sobre la tierra para que hiciera eso, y rechazarlo o ser incapaz de hacerlo es la esencia misma del pecado. Por ese motivo, todo el que se arrepiente siente siempre esta preocupación por su alma y se siente desesperado con respecto a sí mismo. ¿Sirves a Dios? ¿Amas a Dios? ¿Buscas a Dios? ¿Intentas glorificar a Dios? Eso es lo primero. Lo segundo que deseo mencionar es el deseo de ser perdonado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En otras palabras, alguien que se arrepiente es siempre consciente de su culpa. Dice: cuando me enfrento a Dios y pienso en Él, cuando me enfrento a la ley de Dios y a su baremo, soy consciente del hecho de que soy culpable. No he vivido esa clase de vida. Ha habido días en los que no he orado a Dios, no le he mostrado mi agradecimiento y le he olvidado por completo. De inmediato empiezo a examinarme a mí mismo y descubro que he hecho cosas que sabía erróneas. He sido culpable de pecado en mi mente, pensamiento e imaginación, lo sé. Es consciente de su culpa y entonces desea ser perdonado. Sabe a lo que se refería David cuando dijo: límpiame de mi pecado. Desea ser limpiado, se siente impuro. Sabe que le han mancillado y salpicado el mal, el pecado y las cosas erróneas que ha hecho. Sabe que es impuro en su interior, así como en su exterior. Se ha manchado. Conoce pues este deseo de ser lavado, de ser limpiado, sí, de ser purgado de su maldad. El siguiente elemento característico de toda alma verdaderamente arrepentida y de toda persona verdaderamente cristiana es la conciencia de su absoluta impotencia. Vemos cómo aparece en el Salmo de David: no sabe qué hacer consigo mismo. ¿Cuál es el problema? No puede acallar su propia conciencia.
Su conciencia le estaba acusando. Hiciera lo que hiciera, era incapaz de silenciarla. Su pecado siempre estaba ante él. Una vez despierta, la conciencia es algo terrible, y tarde o temprano, la conciencia de todo hombre se despierta. Algunos hombres viven una larga vida y no parece que se les despierte, pero aún no ha llegado su fin. Aún les queda su lecho de muerte, y en ocasiones solamente se despierta ahí, y a veces aún después. ¿Recuerdas cuando el hombre rico que murió vio al mendigo en el seno de Abraham? Lucas 16, 19 al 31. Y su conciencia se despertó allí, en el infierno. La conciencia es algo terrible. Aquí David está intentando acallar su conciencia, pero no puede hacerlo. Daría cualquier cosa con tal de acallarla. Es un hombre rico, tiene rebaños y manadas, pero es incapaz de ello. Cuando evocas tu vida pasada y ves ciertas cosas, ¿no te gustaría deshacerte de ellas, borrarlas y eliminarlas, limpiar la mancha? Pero no se puede. David lo comprendió, y todo el que se convierte en cristiano lo comprende. De igual forma, no puede hallar paz. Hace todo lo que está en su mano, pero no puede hallar paz. No puede dormir. Tiene eso allí. Siempre está ante él. No puede librarse de ello. No digo que debas experimentar forzosamente un sentimiento específico, pero sí afirmo que ningún hombre es cristiano a menos que haya conocido en algún momento esa búsqueda de paz, descanso y tranquilidad. El gran San Agustín lo supo, sintió esta intranquilidad en su alma durante un periodo bastante largo, hasta que finalmente clamó: «Tú nos has hecho para ti, y nuestras almas no llenan descanso hasta que descansan en ti». ¿Has conocido esta intranquilidad? ¿Has conocido esta búsqueda de paz y tranquilidad de conciencia, mente y corazón, a fin de librarte del sentimiento de culpa? David era consciente de su absoluta impotencia. De hecho, va más lejos aún. Sabe que no puede hacer nada al respecto. Escúchale, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Pobre David, qué bien le entiendo. Como ya he dicho, era un hombre rico, y dice que si fuera cuestión de ofrecer sacrificios, lo haría. Tengo rebaños y manadas, podría ser una gran ofrenda, pero tuyos son los millares de animales en los collados. Todo el universo creado es tuyo. No puedo darte nada. Si eso bastara, lo haría, pero no quieres sacrificio. Todo hombre que se arrepiente verdaderamente sabe exactamente lo que eso significa. Verás, cuando tu conciencia se despierta, empiezas a pensar y dices: voy a vivir una vida mejor, voy a renunciar a ciertas cosas y voy a hacer otras. E insistes en ello, pero sigues sin poder hallar paz, descanso y tranquilidad, y prosigues hasta percatarte finalmente de que nunca será suficiente, y comprendes tu absoluta, completa y total impotencia. Amigo mío, ¿sigues teniendo algún vestigio de confianza en ti mismo? ¿Sigues pensando que puedes convertirte en cristiano? ¿Crees que la vida que vives satisfará a Dios? Te pregunto nuevamente, ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? ¿Y a tu prójimo como a ti mismo? Esa es la ley de Dios. Esos son los dos primeros mandamientos. Se te juzgará en relación con eso. Deja de confiar en tu fariseísmo, en tu moralidad legalista y en hacer el bien.
enfréntate a Dios y comprende que no puedes hacer nada. Eres completamente impotente porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Pero en último lugar, lo más asombroso en el hombre que se arrepiente y se convierte en cristiano es su nueva actitud hacia Dios. Esto es muy obvio en el caso de David. ¡Qué cosa tan extraordinaria! No dudo en aseverar que esta es quizás la prueba más sutil y delicada para saber si nos hemos arrepentido o dónde nos encontramos, nuestra actitud hacia Dios. ¿Lo has advertido en este salmo? David ha pecado contra Dios y, sin embargo, desea a Dios por encima de todas las cosas. Esa es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El hombre que no se ha arrepentido, sino que solo experimenta remordimiento, evita a Dios cuando comprende que ha hecho algo contra él. Recordemos a Adán y Eva al principio. Cometieron pecado e intentaron ocultarse de Dios. En aquel momento no se habían arrepentido. El hombre que no ha experimentado la obra del Espíritu de Dios y no tiene convicción de pecado, ni lo ha reconocido, intenta alejarse de Dios, evitarle a toda costa. No piensa, no lee la Biblia, no ora, hace todo lo posible para evitar pensar en estas cosas. Pero lo extraordinario del hombre al que el Espíritu Santo ha dado convicción de pecado es que, a pesar de saber que ha pecado contra Dios, es a Dios a quien quiere. Ten piedad de mí, oh Dios. Quiere estar con Dios. Esa es la paradoja propia del arrepentimiento. Querer al que ha ofendido. Lo expresaría, pues, de esta forma. El impenitente evita a Dios. El penitente sabe que nadie salvo Dios puede satisfacerle verdaderamente. Y después de eso, digo lo siguiente acerca de él, que a pesar de saber que no tiene derecho alguno ante Dios, se dirige a él y empieza a hablarle. Cree que Dios puede ayudarle y sabe que ningún otro puede hacerlo. Los sacrificios y los holocaustos son insuficientes. Toda la limpieza del mundo no basta. ¿Qué puedo hacer? Dice, ¿cómo puedo librarme de la mancha? Solo hay uno que puede hacerlo, y es Dios mismo. Pero lo más maravilloso de todo, y lo dejo para el final, es esto. El pecador arrepentido no solo sabe que Dios tiene el poder para eliminar la mancha y la culpa de su pecado, sabe, maravilla de maravillas, que Dios está dispuesto a ello y desea hacerlo. Escucha, David, ten piedad de mí, oh Dios. Sabe que Dios es misericordioso. ¿Qué más? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. ¡Qué palabras tan gloriosas! Pero no se queda ni siquiera en eso. Añade, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Esa es la explicación de la paradoja del penitente. Sabe que ha pecado contra este Dios santo y sin embargo sabe que Dios tiene misericordia, que Dios tiene multitud de piedades y se confía a esta misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios. Recordemos cómo lo expresó Cristo en la parábola de aquel pobre publicano que fue al templo a orar. Era tan consciente de su pecado que no podía alzar los ojos al cielo, pero clamó diciendo, sé propicio a mí, pecador. Lucas 18:13. ¿Cómo sabía David todo esto acerca de Dios? La respuesta es, por supuesto, que lo había experimentado. Dios le había bendecido. Dios había sido bueno con él. Y aquí está, con este terrible pecado contra Dios. David dice, puedo atreverme a acudir a él,
he sido un mentiroso, he sido un asesino, he ocasionado la muerte de personas inocentes. Ningún hombre me perdonaría. Pero aunque Dios es absolutamente santo, sé que tiene misericordia, sé que es misericordioso, tiene multitud de piedades. Puedo atreverme a ir a Él y no me rechazará. David lo sabía, querido amigo, pero tú y yo sabemos algo infinitamente más. Hay alguien que sea consciente del pecado y la culpa, pero no ha encontrado la paz. ¿La estás buscando? Te lo pregunto, ¿has acudido a Dios? Pero si supieras lo que he hecho, no me dirías que acudiera a Dios, dice alguno. Temo a Dios, amigo mío. Te ruego que acudas a Dios tal como eres. David sabía que Él era misericordioso, conocía la multitud de sus piedades, pero tú y yo tenemos el privilegio de saberlo de una forma infinitamente mejor. ¿Qué significan el pan y el vino de la comunión? Son un recordatorio, un memorial del hecho de que una vez, hace casi 2000 años, este Dios misericordioso, este Dios con multitud de piedades, envió a su Hijo unigénito a este mundo, y lo envió con un solo propósito, que soportara la culpa de tu pecado y el mío. Depositó nuestros pecados sobre él y le castigó allí. Dios ha castigado tus pecados en Cristo y allí ofrece su perdón. Confía en Él, confía plenamente, no dejes que otra fe se interponga. Esto, en mi opinión, es lo más asombroso del mundo, que el Dios al que hemos ofendido sea el que ha proporcionado el camino de la salvación. Nuevamente, es este asombroso amor de Dios el que nos deja perplejos a causa de su inmensidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa es la respuesta. También nos da la magnitud del pecado. Verás, Dios tuvo que hacerlo, tuvo que resolver el problema del pecado. El pecado es tan terrible como eso. Tus buenas obras no bastan para expiarlo. De otro modo, Cristo jamás habría muerto. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? ¿Por qué murió Cristo? Solo hay una respuesta. No había otro que pudiera pagar completo el precio. Tan solo Él podía abrir y dar acceso al cielo. Pero gracias a Dios lo hizo, y por ello, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. ¿Te preocupa tu alma? ¿Eres consciente de la posición en que te encuentras? ¿Te inquieta? ¿La estás haciendo frente? Te pregunto, ¿no es hora de que lo hagas? Dios existe y no puedes evitarlo. Tienes que comparecer ante Él y la única forma de hacerlo es en Jesucristo. Cree en Él, entrégate a Él y serás salvo para siempre.